Testing, testing. Can you hear me? Yeah. Okay. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a ver cuánto tiempo puedo estar parado. Me hicieron una limpieza ahí de la rodilla el jueves y tengo la rodilla que está como una bola de baloncesto ahora mismo. So, si me ven sentado no es porque me he vuelto demasiado vago, sino porque la rodilla... ¿Yeah? Nunca he dado un mensaje sentado. Oh, man. Deja esconderme aquí atrás para que no me vean. La otra cosa es, vamos a ver cuánto tiempo puedo estar sentado, porque tampoco puedo estar ni parado ni sentado. Bueno, vamos a abrir el capítulo 9 de Isaías. Hay mucha información aquí. Como dije anteriormente, este libro de Isaías yo le tenía mucho temor. Era uno de los, para mí, es uno de los libros más difíciles para entender. Yo no sé si hay otros que tienen el mismo sentido, pero para mí como que le tenía mucho temor. De todos los libros en la Biblia, el libro de Isaías era el que más yo lo ponía al lado y como que lo leía y después dice, wow, como que quedaba siempre con más preguntas y más perplejo que lo que comenzaba anteriormente. Anyway, aquí comenzando en el versículo 1, dice, aunque no será oscuridad, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía del mar de esta parte del Jordán, en Galilea de las gentes. Lo importante aquí, esta parte que tengo subrayado, que dice en Galilea de las gentes, es sumamente importante. Es más que la clave de este capítulo entero está en reconocer el significado de esto, de esta palabra de Galilea. La palabra Galilea no aparece muchas veces, creo que aparece un sinnúmero de 7 veces en el Tanakh. Y la primera vez que se menciona es en el libro de Josué. Y lo interesante del caso es que en el libro de Josué, en el capítulo 20, menciona por primera vez Galilea, pero es concerniente a las ciudades de refugio. Si se recuerdan, yo creo que yo di, aquí creo, una enseñanza sobre las ciudades de refugio. Y hay 7 ciudades de refugio, y la primera de ellas es Kadesh, y se encuentra en Galilea. Eso es bien importante, y vamos a ver la importancia. Ya para los que estudian la Biblia, ya la palabra Galilea, al mencionarlo, le debe resonar con muchos versículos ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, porque ya sabemos que la mayor parte del Mesías está aquí haciendo su ministerio, era en Galilea. Entonces este capítulo comienza con esto de Galilea. Aquí tengo otro versículo bajo de este mapa, no se ve muy bien. Creo que es el mismo versículo que tenía el pastor en el PowerPoint de la semana pasada. Y le voy a leer el versículo que está abajo en Segunda de Reyes,
capítulo 15, versículo 27 al 29. Es sumamente importante. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pilesel, rey de los asirios, y tomó a Gión, a Abel, Bet, Maacá, a Janoa, a Sedes, a Hazol y a Galad. Y por término dice, y toda la tierra de Neftalí, y lo llevó cautivo a Asiria. Eso es bien importante porque hacer una línea de tiempo, estamos en Isaías 9. Isaías 9 concuerda y comienza literalmente en Segunda de Reyes, en el capítulo 15. En Segunda de Reyes, en el capítulo 15, es a donde comienza Isaías 9. Si quieren estudiarlo de mano a mano y mirar, hacer como lo que se dice en inglés, una línea de tiempo, tendría que estudiarse así con este libro. Pero miren la importancia, porque ya lo vemos aquí, en Isaías 9, que comienza y termina con esta palabra de Galilea. En el libro de Segunda de Reyes también te menciona que él lo sacó de Galilea y lo llevó cautivo. Es importante por lo cual es que el mismo Mesías aparece ¿a dónde? En su ministerio, como dije ahorita, en Galilea. Vamos a seguir al próximo slide. Y en el próximo slide, aquí en Génesis 48, versículo 16, tenemos, es como una profecía del mismo Jacob. Y dice, el ángel que me liberta de todo el mal, bendiga a estos muchachos y mi nombre sea nombrado en ellos y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Esa parte que tengo subrayado ahí, dice multiplíquese en gran manera. En hebreo, lo que literalmente dice es que se multipliquen como peces. Es importante, la palabra en hebreo es veyi degu lavro o lavro, que literalmente dice que se multipliquen como peces. Es la profecía que él le está dando a los dos hijos de José. Y es interesante porque, como dije ahorita, el Mesías ejerce su ministerio en Galilea. ¿Y qué es lo primero que él hace? Es que él escoge discípulos de la área. Y uno de los primeros discípulos que él escoge es Juan y Pedro. ¿Y cuál era el oficio de Juan y Pedro? ¿Ellos eran qué? Pescadores. Él dice, yo lo escogí a ustedes porque ustedes eran pescadores, pero de ahora en adelante, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seguir siendo pescadores, pero ahora en vez de ser pescadores solamente de pez, van a ser pescadores de hombres. Y es sumamente importante porque concuerda con esta profecía que Jacob le está dando a los dos hijos de José. Aquí en el Zohar, abajo de los peces que están ahí, que no se ven muy bien, hay una profecía bien interesante. Me encanta usar el Zohar. Hay mucha gente que le tiene mucho temor al Zohar, porque dicen que del Zohar sacan brujería y mágica y cosas así. Y es verdad, hay gente que cogen cosas del Zohar y la tuercen y hacen un montón. Pero hay gente que hace lo mismo con la Biblia también. Que cogen un versículo en la Biblia, lo tuercen y hacen idolatría y hacen barbaridades. Pero porque hacen y tuercen la palabra de Dios, yo no voy a dejar de leer. Y lo mismo con el Zohar. El Zohar tiene muchas enseñanzas y muchos mesiánicos le tienen tanto temor porque han ido rumores del Zohar. Pero sin embargo, si nos ponemos a estudiar el Zohar, y ustedes, si lo quieren estudiar, lo estudian. Yo he encontrado mucha buena información en el Zohar que concuerda con el Brit Hadashah. Inclusive, hay una profecía aquí
que es interesante, que la profecía dice, en el momento de la resurrección de los muertos, muchos campos se levantarán en la tierra de la Galil, porque es allí donde el Mesías va a ser aquí dice revelada, pero revelado por primera vez. Esto se lo traducí del Zohar al español y a veces cuando se traduce se pierde un poco. Pero ya podemos ver que aquí en el Zohar está profetizando que el Mesías tiene que resucitar y aparecer ¿a dónde? En Galilea. Qué interesante que en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 32, dice, más después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ahí comienza el capítulo 9 de Isaías. El capítulo 9 de Isaías tiene dos partes. Tiene lo que en inglés le dicen el doom and gloom. Tiene es como las dos caras de una moneda. Es una moneda, pero tiene dos caras. Y así son muchas de las partes de la profecía de Isaías. En este capítulo no es diferente. Como él comienza, más o menos como él comienza, el Mesías comienza hablándole. Y voy a hacer la comparación ahorita. Si se recuerdan, cuando él le habla a las 7 congregaciones en Apocalipsis, siempre hay como dos partes. Él le dice algo bueno, excepto una de las congregaciones que no tiene nada bueno que decirle, y vamos a hablar de ella más luego. Pero sin embargo, le dice algo bueno y le dice lo malo. Le dice las dos partes. Y lo mismo está aconteciendo aquí en el libro de Isaías. El libro de Isaías, en los primeros versículos, así que comienza con, sabemos que de Galilea, fue que vino a Siria y lo tomó cautivo de esa parte. Entonces comienza con lo malo. Pero hay promesas en este capítulo, inclusive en los versículos 2 y el 3, habla de una luz que va a venir en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando Israel está en su territorio, literalmente están en la luz. Pero proféticamente, cuando están fuera de su territorio, los profetas lo ven como que ellos están en la oscuridad. Y sin embargo, el profeta Isaías está profetizando en este capítulo y está diciendo, comienza con lo malo, se lo llevó cautivo, pero no se preocupen, porque de nuevo va a venir una luz aquí en Galilea. Y hace comparaciones con la comparación de Egipto, como cuando cruzaron el Jordán. Y la comparación de Egipto es bien interesante, porque en la comparación de Egipto, si se recuerdan, habían 10 plagas. Y una de las 10 plagas fue la plaga de oscuridad. Hoshech, en hebreo. Oscuridad. Pero no es oscuridad como la palabra Laila, como Laila Tov, buena noche. Hay esa palabra de noche, Laila. Y hay la palabra Hoshech. Y nos dice en Éxodo que cuando hubo una oscuridad en Egipto, los egipcios lo podían sentir. Yo me ponía a estudiar eso. Y yo dije, wow, ¿qué clase de oscuridad es esta que se puede sentir? Esto no es una oscuridad normal, ¿verdad? Porque ¿quién aquí si apagamos la luz puede sentir la oscuridad? Si lo pueden sentir, entonces tienen algo paranormal, ¿verdad? Porque eso no es normal, porque yo nunca he sentido la oscuridad. Pero inclusivamente, ahí en Egipto, dice que ellos pudieron sentir la oscuridad. Y lo interesante es que la misma oscuridad que acontece ahí, la misma oscuridad que acontece en Génesis 1, a donde había oscuridad. Y desde la oscuridad, Él llamó la luz, que la luz saliera de la oscuridad. Y no es una oscuridad normal, porque ya sabemos que tiene eso
de poder sentirlo. Tiene un peso. Algo que tiene un peso es algo que uno puede sentir, como la gloria de Dios. La palabra en hebreo gloria, kavod, se traduce como gloria, pero la raíz kaved literalmente quiere decir peso, algo pesado. Es más que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios en el capítulo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, él dice que esta leve aflicción que nosotros tenemos ahora es temporáneamente en comparación al peso de gloria. Es un juego de palabras que él está haciendo con la palabra gloria, porque gloria implica que hay un peso. Pero interesante que también la oscuridad, bíblicamente podemos ver que la oscuridad también tiene un peso. Los dos tienen un peso. Pero la gloria de Dios tiene más peso, porque cuando bajó la gloria de Dios en el templo de Salomón, no podían ellos ministrar por causa del peso de la gloria que bajó. Pero lo interesante es que en el libro de Juan, él comienza y dice que en el principio había una oscuridad y vino la luz, y que la oscuridad no podía comprender lo que estaba aconteciendo porque apareció la luz. Y comienza a desglosarlo, a mencionar que esa luz era, ¿quién más? El mismo Mesías. Y lo interesante del caso es que en Génesis, cuando está hablando que hay una luz, no está hablando de la luz del sol, porque el sol ya sabemos que a qué día que sale el sol. Es al día 4 es que sale el sol, pero ya hay una luz que es anterior del sol y sabemos que esa es la luz que es el mismo Mesías. En este capítulo de Isaías está proclamando que va a venir una luz de nuevo, hablando del Mesías. Vamos a verlo ahorita, que definitivamente está hablando del Mesías. Vamos a seguir al próximo slide. No se ve, no sé si lo pueden ver. No se ve, pero la esposa mía lo puso más cerca ahí para que puedan ver. No sé si puede, if you can move it to the right over so you can see that one. Si pueden ver, en el lado izquierdo tenemos los reyes de Judá. En el lado derecho tenemos los reyes de Israel. Y yo no sé, pero yo tengo la mente mía trabaja con números, como matemáticamente. Yo no puedo recordarme de cosas si no le tengo un número al lado. Eso soy yo. Si le pongo un número a algo, lo puedo recordar. Así que trabaja mi mente. Entonces yo tengo una mente en números, y me lo recuerdo. Si no le atribuyo un número a algo, no lo puedo recordar. Pero si le pongo un número a algo, no se me olvida. Interesante, comencé a hacer el cálculo. Y esto es bien importante porque este gráfico que lo hizo mi esposa Arely, denle el crédito a ella. Ella que hace todos los PowerPoint, yo solamente el que me paro al frente y tomo el crédito del trabajo que ella tiene que hacer. Pero ella hizo este gráfico. Interesante que en este capítulo, y el pastor estaba hablando de esto la semana pasada, estamos en el rey Ahaz. Pero bien importante, porque este capítulo, estamos en el rey Ahaz y está haciendo la transición del rey Ahaz al hijo de él, Ezequías. Pero lo importante del caso es que si miran al lado derecho, lo que está alumbrado ahí, también es Oseas. Hay un rey en Israel que se llama Oseas, que viene siendo el último rey de Israel antes de ir en el cautiverio. Entonces, este capítulo, vuelvo y repito, está en el reinado de Ahaz y también en el término que concluye el reinado de Oseas a la misma vez. Y hoy estaba leyendo Segunda de Reyes, porque no lo había leído, por serle honesto, en más de 10 años. Pero para darle este estudio, y oye, escuchando el pastor la semana pasada, yo dije, bueno, tengo que tocar el libro de Reyes, porque para mí también el libro de Reyes como
como que se vuelve medio confuso, especialmente con todos los nombres. Hay muchos nombres que para mí como que está repitiendo el mismo nombre como 1000 veces, pero son otro nombre. A veces hay reyes que tienen el mismo nombre, hay un rey que tiene el mismo nombre en Judá, hay otro rey con el mismo nombre en Israel. Y yo digo, ¿pero qué rey estamos hablando aquí ahora mismo? Por eso es que tengo que poner los gráficos, porque si no me vuelvo loco. Inclusive encontré un rey hoy que tiene hasta 2 nombres. El rey Uzziah tiene 2 nombres. Y digo, pero ¿cómo es esto? Que para hacer y tirarle más confusión al tema, hay 2 nombres. Pero lo interesante es que vamos a ver que en este capítulo se está profetizando. La profecía tiene como 2. Yo puedo hasta comentar que tiene más de un nivel. Vamos a ver que la profecía tiene que ver con Ezequías. Y es el punto de los judíos hoy en día, pero que también tiene que ver con el Mesías. Entonces lo interesante, y por lo cual que puse esto aquí, es que lo que podemos ver es que durante este reinado, de este capítulo, es que Israel está llevado en el cautivo, en el cautiverio. Y es importante porque así es que comienza el capítulo. El capítulo comienza que de esa tierra que le leí al principio, ellos fueron removidos de esa tierra en este reinado. Interesantemente, si contamos los reyes de Judá y de Israel, Judá tuvo exactamente 20 reyes. Y no estamos contando a Saúl, ni a David, ni a Salomón. Ellos los 3 no están en estos cálculos. Pero si contamos los reyes de Judá, hay 20. En Israel hay 19. 20, 19. Y lo interesante es que comenzamos yo y mi esposa, porque mi esposa también brega con contabilidad, y los 2 bregamos con números. Y hice los cálculos, y más o menos como 140 años duró los reyes de Judá. Casi 140 años duró ese reinado, más que los reyes de Israel. 140 años, que son bastante tiempo. Pero lo interesante es que más o menos tienen lo mismo. Uno tiene 20 reyes por total, el otro tiene 19. Entonces comencé a hacer el promedio de cuánto duró. Sabemos que si uno tiene 20 y el otro tiene 19, y el que tiene 20 duró 140 años más, ¿qué es lo que podemos concluir del reinado de cada rey? Podemos concluir que el reinado de ellos era más largo, mucho más largo. ¿Qué es lo que implica? Implica que tienen un reinado más largo, pero también implica ¿qué? Que vivieron más tiempo, ¿verdad? Obviamente tenían más edad. ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir que el resultado de andar bien con Dios, aunque vamos a ver que en Judá venía un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo. Es como que el papel sigue, como el ciclo. Venía uno bien tremendo bueno y el que le seguía a él, el hijo, era también tremendamente mala. Así seguían ese patrón. Pero en Israel, todos los reyes, no había ni uno bueno. Eso fue lo que encontré interesante. Habían 19 reyes en Israel y todos eran malos. Yo dije, wow, esto es increíble. Tan siquiera en Judá, la mayoría eran buenos. Habían, yo creo que 8 que son buenos. Oh, no, perdone, yo creo que son 11 que son buenos. Hay uno ahí que es mayormente bueno, pero terminó un poco malo, Uzziah. Sabemos la historia de él, que él comenzó bien bueno y después terminó con lepra. Pero me puse a hacer los cálculos de los reinados de Israel y los reinados de Judá. Y ¿saben por el promedio del reinado de los de Judá en comparación al reinado de Israel? Cuando hice los cálculos, exactamente los reyes de Judá reinaron por 7 años más que los reyes de Israel.
¿Y por qué encuentro eso interesante? Que exactamente haciendo el promedio del reinado y los cálculos, ellos por el promedio reinaron 7 años más que cada uno de los de Israel. Ya sabemos que en el libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 26, habla de bendiciones, como Deuteronomio 28 y 29, y también habla de las maldiciones. Y una de las maldiciones es que si no te arrepientes, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a multiplicar tu pecado, ¿por cuánto? Exactamente por 7 veces. Esa es la maldición y la bendición que nos dice en Levítico, que te lo va a añadir 7 veces más. Interesantemente, esto es solamente yo jugando con números, pero lo encuentro interesante y no lo encuentro como que es coincidencia que ellos duraron exactamente 7 años más en el promedio que los de Israel, y todos los de Israel eran malos, y los de Judá, la mayor parte eran buenos, pero tenían muchos que son malos. Déjame seguir. En el próximo slide, en Segunda de Reyes, capítulo 18, nos dice por qué se lo llevó cautivo. La capital de Israel, el pastor lo mencionó la semana pasada, ¿era cuál? Samaria. Esto lo encontré yo interesante. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 34, ¿dónde están los dioses de Amat, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim y de Ená y de Ivá? ¿Pudieron librar a Samaria de mi mano? Entonces, aquí se lo puse numerado y son exactamente 5 dioses que ellos estaban sirviendo. 5 dioses. Y ahí lo pueden ver, porque lo tengo un poco más negro que los demás. Son 5. 5 dioses que Israel estaban sirviendo. 5. Recuérdense en la historia, en Juan capítulo 4, a donde él se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Y él le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene, tampoco es tu marido. Ahora, no va a ser dogmático. Y en el sentido de que no voy a discutir si la mujer tenía 5 maridos en el pasado. Pueda que esa mujer tuvo 5 maridos. Eso no es el punto de por qué yo estoy trayendo este versículo. Sino que la mujer es samaritana. Y ya sabemos que cuando él los llevó cautivos a ellos, de Samaria, porque esa es la capital de Israel, no dice en Segunda de Reyes que ellos tenían exactamente 5 dioses. Y ya sabemos que el Dios para el Altísimo es como tener otros esposos. Porque la idolatría es lo mismo que en el mundo natural de nosotros es el adulterio. Para Dios la idolatría es un adulterio espiritual. El tener otro Dios es tener otro esposo. Las palabras son sinónimos en la profecía. Entonces, literalmente, lo que Israel tenía, estaban adorando dioses, tenían 5 esposos o dioses que lo estaban poniendo delante de él. Y le estaba diciendo a la esposa mía una historia en el libro de los reyes con este rey de este capítulo, Ahaz, que es bien interesante. Y la historia, por ser rápido, ellos vacían la tierra, se llevan a Israel. Entonces el rey de Asiria, él viene
y pone a 5 reyes o 5 líderes ahí en 5 partes de Samaria. 5. Interesante porque el número 5 como que estaba resonando en el capítulo de Isaías 9 y todo lo que leía era como con el número 5, como que el número 5 me estaba dando bofetada en la cara en todo lo que estaba leyendo. Todo era 5. Esto lo encontré hasta chistoso. Él viene, basea a Samaria y pone 5 líderes. Y creo, no sé si estoy correcto, creo que cuando se llevaron el arca del pacto, cuando el arca del pacto estaba con los filisteos, ellos pusieron ratones. Creo que era 5 también. Yo no sé si hay alguien que puede... Eran 5 ratones. ¿Se recuerda que ellos le llevaron de que un regalo, le pusieron un regalito ahí a Dios para que Dios no esté enojado y le puso de que 5 ratones? Yo creo que eran ratones de oro. Entonces, lo funny del caso, lo chistoso, es que yo estoy diciendo a la esposa mía, esta gente como que mira el pensamiento de ellos. Ellos dicen, wow, este Dios de ellos nos destrozó al Dios Dagón de nosotros. Y yo digo a la esposa mía, yo creo que una persona racional, una persona que tenga un sentido común, que tenga mitad de un cerebro, si yo voy a servir a un Dios, no se supone que yo vaya a servir el Dios más grande. Porque si yo estoy sirviéndole al Dios de la pared o al Dios del sol, y me verifican que el Dios que el pastor le está sirviendo, me le dio la bofetada al Dios mío, bueno, yo teniendo mitad de un cerebro diría, bueno, ¿para qué voy a estar yo sirviendo un Dios que me le den bofetadas así y le rompan hasta el pescuezo? Si no, yo, Daniel Colón, quiero servir al Dios más grande, al Dios más poderoso. Se supone, ¿verdad? Esta gente, y pasa 2 veces, ellos dicen, bueno, el Dios de ellos nos rompió el Dios de nosotros, pero para que él no esté tú muy enojado, vamos a traerle un regalito. Pero no dicen que ellos van atrás de él o servirlo ni nada. Yo digo, pero esta gente son como brutos. Porque si el Dios de ellos acaba de derrotar el Dios de ellos, ¿por qué no se van con el Dios más fuerte? Entonces, lo mismo pasa en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Se va, así ya se lo lleva cautivo, pone 5 líderes. Entonces dice el libro de Reyes que vinieron leones y comenzaron a comerse a medio mundo. Y yo comencé a muerto la risa. O yo digo, no dice de dónde aparecieron estos leones, no dice nada. Dice que hay 5 líderes de 5 diferentes países, uno de ellos era de Babilonia, y vinieron leones en la tierra y comenzaron a morder a medio mundo. Yo digo, bueno, esto es lo que le dan por meterse ahí donde no tienen. Pero lo interesante es que ellos reconocen que esto viene de parte del Dios de Israel. Y ellos dicen al rey de Asiria, así, mira, vamos a tener que buscar un remedio porque los leones nos están matando a medio mundo y aquí no podemos vivir con estos leones, sino que sabemos que esto es un juicio que viene del Dios de Israel. Ellos lo reconocen. Entonces el rey de Asiria también lo reconoce y dice, está bien, vamos a mandarle a uno de los sacerdotes que nosotros lo llevamos a cautiverio para que regresen y le enseñen a estos líderes cómo servirle al Dios de Israel para que nos siga mandando leones. Entonces, el problema de ellos no era tanto que querían servir al Señor, es que tenían un problema de leones. Estaba riendo porque he dicho esta historia, la esposa mía, el nombre de ella quiere decir león o leona. Y yo digo que el pobre Daniel siempre lo han tirado a los leones. Y Daniel sabe cómo bregar con los leones. Entonces, para Daniel este problema de los leones no es un problema, solamente para los que no son Danieles. Lo interesante del caso es que vienen estos sacerdotes, unos sacerdotes que para mí como que no eran sacerdotes nada, eran los sacerdotes que lo puso en el problema al principio. Recuérdense que cuando se rompió la nación de Israel en 2 partes, Jeroboam, él instituyó una orden de sacerdote nueva.
que no eran, yo no sé si ni eran levitas, sino que él comenzó con su propio sacerdocio. Y lo interesante es que el rey de Asiria dice, bueno, vamos a traerle sacerdotes de lo que nosotros llevamos en cautivo, de los mismos sacerdotes que yo creo que le puso a Israel en el problema de por lo cual se fueron a cautivo, de que para enseñarle a esto, a cómo temer a Jehová. Y lo funny del caso es que leo los próximos versículos y dicen, y todos los 5 líderes temían a Jehová y cada uno hacía sacrificio a sus dioses. Y yo digo, ¿cómo es esto? Que temen a Jehová, pero siguen haciendo sacrificio a sus dioses. Y la conclusión que yo llegué, yo dije, wow, estos sacerdotes, lo mismo que lo puso a ellos en problemas, es lo mismo que le están enseñando a esto. Entonces estos tontos, como no saben, dicen, wow, estamos temiendo a Jehová, pero vamos a seguir haciendo sacrificio a nuestros dioses. Como que tienen los dos. Quieren temer a Jehová, pero quieren hacer las cosas de su propia manera. ¿Conocen a alguien así? Alguien que dicen, tememos a Jehová, pero vamos a hacer lo contrario de lo que está escrito en su Torá. Porque se supone que si son sacerdotes, lo que le deben enseñar para temer a Jehová es la Torá. Esto no le enseñaron nada, ellos le dijeron, hey, ustedes lo que tienen es que temer a Jehová y pueden seguir viviendo por su propia cuenta siempre y cuando sigan temiendo a Jehová. Y para mí como que resuena con religión, porque eso es lo que dice religión por la mayor parte. Vamos a temer a Jehová, a aceptar el sacrificio de su hijo, pero vamos a hacer la cosa como nosotros nos dé la gana. Y eso es lo que estaban haciendo esta gente, que para nosotros no nos debe sorprender. El próximo slide. En el próximo slide vemos 2 bueyes. Aquí en el versículo 4, y solamente estamos en el versículo 4, pero no se preocupen, porque no van a tocar todo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. ¿Por qué tengo 2 yugos aquí? Porque es interesante, porque la palabra yugo hace un juego de palabras. Porque la palabra de yugo, la tengo las 2 palabras ahí. En hebreo la palabra yugo es él. Entonces es un cognado con la palabra él, como Elohim. ¿Qué es lo que quiere decir él? Él que tiene... ahí que está, como dice la esposa mía. ¿Cuál él? Se supone que aquí en el libro de Isaías tenemos el problema del libro de Reyes. Que cuál es el él que tú estás sirviendo. Porque son cognados. ¿Qué es lo que es un cognado? Un cognado son 2 palabras que tienen el mismo, se dicen lo mismo. Que de oírlo, los 2 suenan lo mismo. Son familiares las 2 palabras. Y en inglés hay muchas palabras así, que la palabra es la misma palabra, se pronuncia de la misma manera, pero de la única manera de saber cuál palabra se está hablando es el contexto. Por eso le dije que lo que quiere decir él, porque lo estaba tratando de extraviar. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuál él le estoy hablando, porque los 2 se pronuncian de lo mismo. Y ese es el juego de palabras que está haciendo el profeta en este capítulo. Por eso que él dice, ¿por qué tú quebraste este pesado yugo y la vara sobre su hombro? Si miramos los 2 bueyes y miramos arriba de los 2 bueyes, vemos él ahí a la mano derecha. Esa es la palabra que quiere decir Elohim. Y la otra, él, es la palabra que quiere decir yugo. Entonces, esto suma el capítulo entero, porque este es el problema, de quién tú quieres ponerte debajo de su yugo. En el próximo capítulo, no le quiero quitar al que tenga el próximo capítulo, pero hay un versículo bien interesante, que dicen que los yugos se pudrirán, ¿por qué? Por causa de la unción.
El yugo se romperá por causa de la unción. La palabra unción es la misma palabra que Mesías, Mashak. Es la misma palabra, la raíz, ungir, el ungido. Es interesante porque el mismo Mesías, aquí en el capítulo 11 de Mateo, él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil. Y mira lo interesante, que hay como 5 diferentes palabras para enseñanza en el hebreo, que si se traduce al español o al inglés, se traduce como maestro, alguien que da enseñanza. Hay 5 distintas palabras. Una de ellas es la palabra Aleph. Aleph es una de las palabras que se utiliza como enseñanza. Y las 5 diferentes enseñanzas que aparecen, otra vez con el número 5, y no sabía que ese cayó ahora mismo también, como que están cayendo todos los 5. Como le dije ahorita, me está dando bofetada por todos lados, 5. Este número, y yo no sé si me pudo encontrar la hermana, si son 5 ratones. Mire, 5 ratones también. Que los 5 están apareciendo hasta los ratones. Entonces, 5, el número 5. ¿A dónde iba yo con la palabra, con el número 5? Que se me salió hasta donde iba. La palabra Aleph, que quiere decir la enseñanza. Pero esta palabra, y cada palabra enseñanza, tiene una connotación específica. Esta palabra Aleph, que la palabra Aleph tiene pictográficamente, ¿qué es lo que tiene? Eso mismo, un buey, un toro. Es más que yo tuve que por primera vez, como un tonto, tuve que llegar a Nicaragua para aprender qué valía la diferencia, porque le preguntaba como a 1000 gente, nadie sabía la diferencia de un buey y un toro. Y encontré a alguien que eso es lo que hacía, que tenía bueyes y toros. Yo le dije, hey, ven acá, yo le estoy preguntando a medio mundo en inglés, en español, y nadie sabe contarme la diferencia. Y él yo no sé si saben la diferencia, pero él me contó la diferencia. Y dije, wow, yo no sabía eso. ¿Saben la diferencia de un buey y un toro? Es el mismo animal. Los dos nacen lo mismo, pero el buey es un eunuco, que le cortan esa parte de abajo para hacerle un ciervo, para que engorde. Porque si no le cortan esa de abajo, tiene más testosterone y se pone corriendo como un toro loco. Pero si quieren ponerlo más manso, le cortan esa parte de abajo. Entonces, pictográficamente, la palabra Aleph quiere decir enseñanza. Pero es una enseñanza de lo que está hablando el Mesías. Cuando el Mesías dice que lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil, lo que él te está diciendo es que te ponga en el mismo yugo con él. Porque esa palabra de enseñanza es la palabra de enseñanza, pero es una enseñanza aprendiendo con alguien en forma de que tú no estás cogiendo nota, sino es que tú estás mirando las acciones de esa persona y estás aprendiendo a través de esa persona enseñándote cómo hacer las cosas. Como en el trabajo mío. En el trabajo mío, yo trabajo arreglando máquinas de radio X y hay como 1000 diferentes máquinas. Y a veces cuando vamos a hacer un trabajo por primera vez, hay un libro. Y a veces si se pone uno a leer el libro, ay Dios mío. A veces el libro lo traducen de 2 o 3 idiomas y cuando llega al inglés necesitamos como 5 ingenieros para ver qué es lo que están tratando de decir. Y como dicen los rabinos, si hay 2 rabinos, hay 3 interpretaciones. ¿Qué es más fácil? Aprender a hacer algo por primera vez. Leer un libro o que venga alguien que sabe hacerlo y te enseñe. Más fácil que venga alguien que tiene experiencia y te enseñe. Como yo le digo siempre, si tú tienes un cirujano que se graduó de la mejor escuela con toda A, un 4.0, toda A. Y a lo mejor tiene un cirujano que se graduó con toda D. Pero el cirujano que se graduó con todas las D tiene experiencia de 20 años. El que se graduó recién con un 4.0 tiene toda A.
pero nunca ha sido una cirugía en su vida. ¿Cuál, te pregunto, tú quieres que sea tu cirujano? ¿El que se graduó con perfecta A? ¿O el hombre que nunca ha dejado que alguien se muera en la cama? Cuando me hablan de experiencia, coge la E, la A, coge los certificados y tíralo por ahí abajo porque a mí no me importa, a mí lo que me importa es la experiencia. Entonces, esta enseñanza de Aleph quiere decir enseñar porque estás aprendiendo. Es la enseñanza primordial del maestro con sus discípulos, que ellos estaban aprendiendo viéndolo a él. Como él vivía, ellos tienen que copiar la manera de él vivir. Entonces, algo que yo aprendí también es que cuando ponen a dos bueyes, siempre lo ponen del mismo tamaño, más o menos. Right? Es más, que la Torah habla contra eso. ¿No? Te dice que no ponga un burro, un asno y un buey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pone un asno y un buey, ¿qué pasa? Van a ser yugos desiguales, ¿verdad? Eso es lo que habla el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que es un yugo desigual? Es un animal, es como que tú cojas un buey que nació ayer, que pese 100 libras, y lo pongas con un buey con mucha experiencia que tenga 600 libras. ¿Qué es lo que va a pasar? El yugo se va a caer para un lado. ¿Y ustedes saben qué? Que en vez del yugo ir derecho, ¿qué es lo que pasa si tiene un desequilibrio? Comienza, en vez de ir derecho, comienza a hacer vueltas, ¿verdad? Porque el más pequeño va a causar que el más grande, en vez de ir derecho, va a causar que vayan dando vueltas. Y en vez de ir derecho en el propósito, siguen dando vueltas. Es interesante que cogían un buey de mucha experiencia y lo ponían con un buey de más o menos el mismo tamaño, pero sin experiencia, para que el pequeño aprendiera del más grande, del que tenía más experiencia. Y déjame seguir, porque en ese tema puedo seguir la noche entera de bueyes. Es un tema bien interesante. Pero si sigo ahí no termino. En el próximo slide, aquí tenemos una profecía, que hay mucho debate entre los judíos y los cristianos sobre la interpretación de esta profecía. Dice, porque un niño es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez, ¿cuántos nombres tienen ahí? 5. Ay, Dios mío, ¿qué es esto de 5? Que los 5 están brincando por todos los sitios. Oh, bueno, no estaba ni pensando en los tumores. Mira, 5 tumores, se me olvidó de los tumores. Vamos a ponerle los tumores a la lista, porque ya tenemos cogiendo lista aquí del número 5 y mira, otra vez, no es coincidencia, aparecen 5. ¿Y qué pasó con el número 5? Se me borró de ahí, o Areli me lo sacó, yo no sé qué. 1, 2, 3, 4. Ah, Areli, mira lo que me hizo. No. Pero hay 5. Y déjame decirle los 5 bien rápido. En el hebreo, Pele. Pele es interesante porque se traduce como admirable o maravilloso. Este es bien interesante porque en el libro de Jueces, tengo la cita ahí, Jueces capítulo 13, versículo 18. ¿Se recuerdan en ese capítulo quién es el que está naciendo en ese capítulo? Es Sansón, es la historia de Sansón. O Samson. ¿Se recuerdan en la historia? Aparece aquí, te dice que aparece el ángel de Jehová. Y los padres le hacen una pregunta al ángel de Jehová. Y mira, le dicen, y se lo va a leer. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. O algunos lo traducen secreto. La palabra en hebreo es la palabra Pele. Es la misma palabra que aparece aquí en Isaías, capítulo 9, versículo 6. La misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que eso nos deja saber? Este es el ángel de Jehová. Y ese es otro tema para otro día. El ángel de Jehová.
Pero aquí el ángel de Jehová te está diciendo que uno de los nombres de él es uno de estos 5 nombres, que yo lo encuentro bien interesante, porque eso nos está dejando, es como un clue, o como se dice clue, una clave, o como una pista, como para dejarnos saber quién es él. No dándolo o revelándose exactamente, pero nos da una clave, que su nombre es maravilloso, admirable, uno de los 5 nombres. Déjame seguir, el próximo nombre, consejero. Es interesante porque la palabra en hebreo es yoetz. Yoetz. ¿Qué es lo que tiene yoetz adentro? Es la palabra etz. Etz. ¿Qué es lo que es etz? Árbol. Etz. Yoetz. Y esta definición la saqué del lexicon de Jeff Benner. Y lo que él pone aquí dice que los ancianos de las tribus eran los rectos, firmes, como los árboles, tomar decisiones y dar consejos. Esa es la definición que él da para yoetz. Y lo encuentro interesante porque hace la conexión entre un consejero y un árbol, en el sentido de que un árbol es algo que es ¿qué? Algo que es firme, algo que no se mueve. Entonces, por lo cual, atribuye los ancianos con el árbol y nos da esta definición para esta palabra consejero, que es interesante. La próxima es Dios fuerte, el Gibor. Esa no tengo que entrar en mucho detalle porque literalmente es lo que dice. Tiene la palabra de nuevo, ¿cuál? Él. ¿Qué es lo que quiere decir él? De nuevo, él quiere decir Dios o yugo, dependiendo cómo la pone. Si le pone el ayin al frente o si le pone el toro al frente. Y los dos tienen la estafa o la vara. Los dos. Entonces, ¿cuál él es que está sirviendo? ¿El que te pone bajo del yugo de Baal o el que te pone bajo del yugo del Mesías? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu él? El próximo es Padre Eterno. Ad-Av. Ad-Av. Ya sabemos que Av es Padre. Él es la raíz de la palabra Abba. Pero la palabra Ad es interesante porque la palabra Ad aquí se traduce como eterno. Pero la palabra literalmente quiere decir testigo. Testigo, pendiente, una repetición de tiempo. Pero la palabra eterno quiere decir testigo. Y no sé, yo no sé si hay alguien que tiene, no sé si el pastor tiene una conexión o algo, pero no sé exactamente. Esta es la definición que puse del lexicon de él, que dice que es una repetición de tiempo, pero en sí no he encontrado una conexión al testigo con el tiempo. Sé que es la misma palabra. La palabra testigo se traduce como eterno y en este contexto se traduce como Padre Eterno, pero que la palabra quiere decir testigo también. Pero, no sé, vamos a seguir, pero si alguien tiene algo, le viene una iluminación, compártanlo conmigo, porque yo todavía estoy tratando de conectarlo en el cerebro. El próximo es el príncipe de paz, el Sar Shalom. El Sar quiere decir noble, príncipe, líder. Shalom ya sabemos que no quiere decir, lo único que no quiere decir, como otra gente que creen que lo traduce como solamente paz, pero que ya sabemos que el Shalom es algo que no solamente implica paz, pero es algo que implica completo. Cuando alguien le dice Shalom a uno, le está dándole una plenitud de todo, no solamente Shalom, paz, pero también salud, todo lo que implica esa palabra es completo. Vamos a seguir. El Targum lo traduce de una manera
que yo me dije, wow. Recuerda, señorita, a este debate, los judíos dicen que esa profecía que acabamos de leer tiene que ver con Ezequías, el hijo de Ahaz. Obviamente los mesiánicos, los cristianos, dicen que esa profecía tiene que ver con el Mesías. Y yo no me voy a poner a discutir o ser dogmático. Para mí que puede ser los dos. Puede tener hasta otra interpretación que yo no la he visto todavía. Pero hay algo interesante porque estaba leyendo en cuanto a eso y unos rabinos estaban analizando el capítulo 7 cuando se da por primera vez la promesa de la señal a Ahaz, que es que el profeta Isaías va a tener un hijo. Luego, a la mitad del capítulo, introduce la Virgen, la señal que la Virgen dará a luz un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno analiza en hebreo el capítulo 7, la conclusión a que llegan los rabinos es eso. El hijo de Isaías es la señal que Dios le va a dar a Ahaz. Pero la señal de la Virgen es una señal mesiánica. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a Ahaz y la señal, habla en singular. ¿Ok? Cuando habla de la señal de la Virgen que dará a luz un hijo, el vocabulario que usa es en plural, dando a entender de que una señal que era el hijo que iba a nacer, ese nombre largo, raro que tiene, esa era una señal para Ahaz como rey, pero que para el pueblo, que ahora en el capítulo 9 va ampliándolo, para el pueblo iba a venir una señal, y la señal tenía que ver con la Virgen. Y yo le decía a Sonia, el gran dilema, en mi opinión, no es si el niño que está de la Virgen está hablando del Mesías, es obvio. El problema que algunos tienen es con el significado, y que estábamos hablando con ellos, el significado de Virgen, que para el judío, el concepto de Virgen no únicamente tiene que ver con una mujer que no ha tenido intimidad con un hombre, es mucho más amplio. Entonces, es un tema para otro momento, pero sí, interesantemente, que aún los mismos judíos, cuando ven esa diferencia, o sea, en las dos señales, digámoslo así, ven la diferencia, una dirigida directamente al rey en singular y otra dirigida completamente a la nación, entonces lo ponen en plural, dentro del mismo texto. Ven, es interesante esa distinción entre el singular y el plural. Otra cosa también que voy a decir con esto es que si vemos el pensamiento del judío hoy en día, no es el mismo pensamiento del judío, vamos a poner, del primer siglo. Que ahora muchas de la creencia de los judíos son en defensa, son reactivos, en el sentido que son reacciones en contra de la iglesia por las malas interpretaciones que la iglesia, como yo estaba hablando con el amigo mío concerniente a este tema, y a veces cuando uno le dice a un judío que uno es mesiánico, ya te ponen en la categoría que tú eres un cristiano. Y la interpretación del cristianismo para ellos es alguien que es como un bárbaro, es alguien que no tiene reglas, alguien que no importa el día, que come lo que le dé la gana, y ellos te miran a ti como que no diferente. Entonces, muchos de los pensamientos de ellos hoy en día es reacción a la creencia de lo que se llama el cristianismo, de las malas interpretaciones o las malas enseñanzas que han dado el cristianismo al pueblo judío. Me encanta el Talmud, porque el Talmud, este es el Talmud de Jonathan, y dicen que es más de 2000 años el Talmud de Jonathan. El Talmud de Jonathan nos da las enseñanzas de los judíos de ese tiempo, de más de 2000 años atrás.
Y mira cómo lo traduce el Targum. El Targum de este versículo lo traduce: para nosotros un niño es nacido, no es dado un hijo, y él ha tomado, esto es interesante, él ha tomado la Torá, la ley, sobre sí mismo para mantenerlo. Su nombre es llamado desde la eternidad, maravilloso, el poderoso Dios que vive a la eternidad. Aquí mira, el Mesías, lo traduce como el Mesías en el Targum, cuya paz será grande sobre nosotros en sus días. La grandeza, esto es clave aquí, mira lo que dice: la grandeza de lo que hacen la Torá será magnificado. Este pasaje en el Targum es lo mismo que el Mesías está hablando en el capítulo 5, porque inclusive el Targum termina, el capítulo termina: no habrá fin en el trono de David y su reino. Entonces está hablando de la Torá, está hablando del que hace la Torá será magnificado en el reino. ¿En el reino qué? En el reino de David. El reino de David que es profetizado para el milenio, que dice que el siervo mío David va a reinar de nuevo y que el Mesías va a estar sentado ahí también. Pero como ven, ese es otro tema para otro día. En Mateo 5, versículo 19 dice, un versículo bien común que lo hemos leído aquí varias veces, muchos de nosotros, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, livianos, y así enseñare a los hombres muy pequeños, livianos, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande. O como lo dice el Talmud, magnífico. El que hace la Torá. Entonces como que el Mesías está citando este mismo Targum, porque en este mismo Targum, como lo pone que la profecía es concerniente al Mesías, que él va a hacer la Torá, pero que también el que la hace con él va a ser magnificado. Como él dice, el que lo enseña a otro a hacer será grande en el cielo. Cuando lo leí en el Targum, yo dije: wow, lo que me brincó a la mente es este capítulo 5 de Mateo. Vamos al próximo slide. Versículo 8 al 10. Y el Señor envió palabra a Jacob. Voy a leerle solamente lo que tengo subrayado. Y soberbia con altivez de corazón dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los sicomoros, pero en su lugar pondremos cedros. Interesante porque aquí lo tengo, la palabra soberbia y altivez, y ya hay un proverbio que lo tengo ahí, el 16, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y vemos, estos dos versículos, esto es el resultado de por qué Israel se fue. Ya sabemos que ellos estaban en idolatría, pero ya sabemos que el problema de idolatría es algo que tiene que ver con el orgullo, la soberbia, todo eso está conectado. Es más, que ese fue el problema del mismo Satanás, que sabemos que en Ezequiel, en el capítulo 28, habla del orgullo del mismo Satanás, y en el capítulo de Isaías 14 comienza a hablar de cómo él se quería enaltecer y fue humillado. Tengo una cita aquí del mismo C.S. Lewis que resonó cuando la leí. Dice: por el orgullo es un cáncer espiritual. Mira cómo él lo define. Él dice que el orgullo es un cáncer espiritual. Se come la posibilidad misma del amor, la alegría y también el sentido común. Eso es lo que él traduce el orgullo, como un cáncer espiritual. Yo dije: wow, es verdad, que alguien que tiene un demasiado orgullo te come por dentro, espiritualmente. Y vamos a seguir. Le dije ahorita que este capítulo está escrito como el Mesías cuando comienza a amonestar a las 7 congregaciones. Y la congregación que concuerda exactamente con el problema de esta gente, que tienen el mismo problema los dos,
es la de la Odisea. Y aquí en el libro de Apocalipsis dice, y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Es la palabra más fuerte que él le dice a cualquiera de las 7. Esta es la única iglesia que él no tiene nada bueno que decir de ella, sino que esta gente se creen que son tremendos, se creen que tienen la financia, se creen, es más que se creen más de lo que es. Ellos se creen de las cosas materiales de afuera y lo que el Mesías está ilustrando es la condición de su corazón, que por afuera se ven maravillosos. Más que ellos dicen no tenemos necesidad de nada, tanto así que en el año 60 antes de Cristo tuvieron un terremoto que destrozó a la Odisea y vino César a ayudarlo a construirlo. Ellos dijeron, no queremos ayuda de nadie porque nosotros podemos levantarnos nosotros mismos. Es lo mismo que dice la profecía en Isaías, que dicen que los ladrillos se cayeron los sicomorros, todo esto. Pero ellos dicen, nosotros edificaremos con mejor producto todavía. Eso es lo que dice la profecía, que ellos hacían cosas con sicomorro, que es un árbol de menos valor, pero que lo van a reemplazar con algo mejor todavía. ¿Se recuerdan de algo con que resuena eso? Es en los mismos Estados Unidos, que los Estados Unidos se dicen que son los más fuertes, dicen que nosotros somos ricos, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, sino que nosotros somos los que ayudamos a todo el mundo, ¿verdad? That's on my next slide. Yeah, exactly. Vamos al próximo slide. Y es interesante que en la Odisea también ellos tenían el banco central de Turquía en ese tiempo. El banco central estaba en la Odisea. Si lo traducimos al vocabulario de nosotros, el World Trade estaba en la Odisea en ese tiempo. Ellos eran el Nueva York. Ellos tenían los billetes. Y como dice la hermana Sonia, en el presagio, el Harbinger de Jonathan Cahn, él habla de esto. Y estaba pensando si lo pongo porque yo no estoy de acuerdo, por ser sincero, con muchas de las enseñanzas de él. Inclusive tengo un buen amigo mío que él iba a la congregación de él y tuvimos problemas por muchas de las enseñanzas de él que para mí no voy a entrar en detalle, pero lo puse porque dije, bueno, una persona, aunque yo no esté de acuerdo en cierta área, no quiere decir que la persona no tenga nada bueno de que se pueda aprender de esa persona. Él tiene un libro que es uno de los mejor vendidos, ahora mismo es el bestseller por yo no sé cuánto tiempo, que se llama El Presagio, el Harbinger, que tiene que ver con estos versículos de este mismo capítulo, con el versículo 10. El libro entero tiene que ver con el versículo 10 del capítulo 9 de Isaías. Y es bien interesante muchos de los detalles que él habla de lo que nosotros conocemos como el 11 de septiembre, el 9/11. Interesante que este capítulo es el 9:10 de Isaías profetizando y la caída de la torre cae en 9:11. ¿Coincidencia? No sé, pero lo cuento interesante. Aquí tengo algunos de los temas que él habla de esos temas en su libro. Él habla de los ladrillos caídos, de la torre, de la piedra del gazit, de los sicomorros, de los cedros y la expresión. Voy a tocar no todo de ello, pero le voy a dar solamente algo para que le abra el apetito un poco. En el Septuagint de este pasaje se lee así: los ladrillos cayeron, pero venid, cortemos las piedras y reducir sicomorros y cedros y edifiquemos para nosotros una torre. Así que lo traduce el Septuagint, que hasta es una de las traducciones más antiguas que tenemos, más antigua que la misma Masoretic Text. Y lo traduce así con esa palabra torre.
Entonces, interesantemente, en este libro Presagio, el Harbinger, él habla de esta profecía ha sido cumplido cuando cayeron la torre, y es un libro entero que habla de esos detalles. Vamos a seguir al próximo. Esto es bien interesante, porque cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, wow, porque la profecía dice que ellos van a reemplazar cedro por sicomorro, ¿verdad? Y ya dije que cedro, la madera de un árbol de cedro es más costoso que la de sicomorro. La sicomorro es para alguien que no tenga mucho dinero en ese tiempo de Israel. Yo no sabía esto, pero yo me recuerdo, antes de él escribir ese libro, yo fui a visitar la congregación porque el amigo mío y él el amigo mío, él hacía todo el networking para la congregación de él, y eran así. Y me recuerdo que él estaba hablando de este tema mucho antes de que él había escrito el libro. Y cuando él mencionó esta cosa, yo dije, wow, en Nueva York, en la Torre Gemela, todo el mundo sabe dónde estaba la Torre Gemela, ¿verdad? Hay una congregación pequeña que todavía existe. Y en esa pequeña congregación, ahí tengo una foto arriba, no se ve muy bien. Es lo que queda, un tronco de un árbol que vi ahí. El árbol era de sicomorro. Yo dije, wow, en todos los sitios de haber un árbol, hay ese árbol entre el medio de la Torre Gemela, de sicomorro, que para mí es algo, yo digo, wow, porque si me lo dice que está a lo mejor en Kansas o Nebraska, es más creíble. Pero que alguien me diga que hay un árbol en medio de la rascatorre de sicomorro, yo digo, está loco. Porque la primera vez que lo mencionó yo tuve que mirar y decir, es verdad que hay un árbol así. Y el amigo mío que trabaja en Nueva York lo confirmó y dice, ya. Y eso es lo que queda del árbol, ese es el tronco del árbol de sicomorro. Y lo interesante es que cuando cayeron la Torre Gemela, se rompió ese árbol que estaba ahí desde el año 1766. Cuando se cayeron la torre, se rompió el árbol por mitad. Y la profecía dice, los ladrillos se cayeron. ¿A dónde se cayeron los ladrillos? Cuando se cayeron la torre. Van a reemplazar el sicomorro con el cedro. Y después, enséñale el otro árbol, el de abajo. Le llaman, reemplazaron el de sicomorro, sin ellos saberlo, porque yo imagino que ellos no se estaban dando cuenta de la profecía que estaban cumpliendo, y le llamaron de que el árbol de la esperanza, que este árbol está ilustrando la fuerza de esta nación. Lo interesante es que como 2 años atrás el árbol se secó y se murió, él por su propia cuenta. Es como la parábola del sembrador, que había, de toda ella había una que dio raíz, dio hasta fruto bien rápido, pero vino el sol y se secó. Este árbol es de cedro, que lo que parece es un árbol de crisma. Y le llamaban el árbol de la esperanza, que la pusieron ahí en el noviembre 22 del 2003. Y creo que ya el 2011 se murió ella misma, por su propia cuenta. Pero es interesante, porque en el libro él menciona esto, que había un árbol de sicomorro ahí entre la torre. Ellos mismos en el país lo reemplazaron con este árbol que le llaman el árbol de la esperanza. Y yo dije, wow, esto no es coincidencia, que la profecía menciona exactamente eso y eso es lo que pasa. Y voy a terminar con esto, con el próximo slide. Esto fue lo que me cautivó más todavía. Es lo del senador. El senador Tom Daskell habla concerniente al 9:11. Y mira lo que él dice. Nada puede sustituir a las pérdidas que se han sufrido. Yo sé que no es solo la medida más pequeña de inspiración que puede extraerse de esta devastación, pero hay un pasaje en la Biblia de Isaías que creo que habla a todos nosotros en momentos como este. Los ladrillos han caído, pero vamos a reconstruir con piedras labradas. Las higueras han sido talados, pero vamos a reemplazarlos con cedro. Y él sigue dando que nosotros
vamos a construir hasta una torre más fuerte todavía, más grande que la que habían antes, en esta speech o esta dirección que él se dirige hacia la nación. Pero mira la cita de la Biblia que él utiliza para darle esperanza a los Estados Unidos cuando se cayeron las torres. Y solamente le toqué en 2 o 3 puntos, pero es interesante el libro de él en muchas de las cosas que comienzan a acontecer desde ese instante que concuerdan con esa profecía. Y para concluir en el libro de él, él dice que Asiria, antes de tomarse a Israel, a lo primero lo había amenazado, pero se había ido y le dio un tiempo para Israel en ese instante arrepentirse y no se arrepintieron y el resultado fue que se los llevó cautivo y lo destruyó y Dios dejó la tierra vacía. Y termino con eso, porque creo que he hablado demasiado tiempo y me van a botar de aquí como quieras o me voy. Y se me durmió la pierna. Cualquiera pregunta, pregúntasela al pastor. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor se encuentra. Y como dijo Daniel,